Ahora te estarás preguntando, ¿pero qué son las derivadas parciales de orden superior? Para comprender este tema, deberíamos conocer primero qué son las derivadas parciales. Las derivadas parciales. Bueno, las derivadas parciales son aquellas derivadas las cuales son respecto a una de las variables, ya sea la primera o la segunda variable, siempre manteniendo una como constante. Y ustedes dirán, ¿y para qué nos sirven las derivadas parciales? Bueno, nos sirven para realizar cálculos de vectoriales, geometrías diferenciales, funciones analíticas, físicas, matemáticas, entre otros. Bueno, este tipo de derivadas siempre van a ser respecto a x o y, de las cuales utilizaremos cualquiera de las variables. Ahora te preguntarás, ¿qué significa derivada de orden superior? Bueno, el orden superior no es más que la derivada de la derivada. Para que lo comprendamos de una mejor forma, pues lo veremos con este ejemplo. Tomemos en cuenta que el primer cerdito será nuestra función original. Bueno, a nuestra función original le sacaremos la primera derivada, que será el segundo cerdito. Bueno, a partir de esta derivada no se considera aún de orden superior, porque solamente es la primera derivada. Ahora, a esta primera derivada la volveremos a derivar, y a partir de esta segunda derivada consideraremos que ya es de orden superior. Por lo tanto, pues de cualquier función que nosotros operemos y derivemos por segunda vez, ya consideraremos esta como de orden superior. Ejemplo acá para comprender un poco mejor cómo es que se da a entender este tema. Bueno, nuestra función original es z igual fx, y. Siendo las derivadas parciales funciones de las mismas variables, estas funciones pueden derivarse nuevamente respecto a x y de y les llamamos derivadas parciales de segundo orden. Hay que saber notar que ahora tenemos que la primera derivada parcial de x puede ser derivada parcial respecto a x y también respecto a y. Como por ejemplo, de nuestra derivada original vamos a sacar una derivada respecto a x, que esto nos da nuestra función x, que es lo que nos está pidiendo acá, con nuestras letras de acá como coordenadas. De igual manera, nos están pidiendo que de nuestra función original saquemos nuestra derivada parcial de y nos quedaría, ¿verdad? Ahora tomando en cuenta nuestra función de y con respecto a x, y. Bueno, sabiendo que estas primeras son nuestras primeras derivadas parciales, vamos a sacar nuestras segundas derivadas o derivadas de segundo orden. Pueden ser 4 derivadas parciales. La primera, ¿cómo vamos a sacar estas derivadas parciales de segundo orden? Las vamos a obtener de nuestras primeras derivadas parciales. Entonces quiere decir que vamos a sacar nuestra primera derivada parcial, que sería de nuestra derivada original, la segunda de nuestra función, con respecto a la derivada de x dos veces. Y esto nos da como resultado fx. Número 2. Ahora vamos a tomar en cuenta nuestra segunda derivación con respecto a y. De la misma manera como hicimos con x, vamos a sacar y. Nuestra derivada doble de nuestra función con respecto a la derivada y
2 veces, que nos quedaría como resultado f y y. Ahora, de nuestras primeras dos funciones, vamos a sacar nuestra tercera. Y recordemos que estas son derivadas de segundo orden. Nuestra derivada de nuestra función segunda con respecto a nuestra derivada de x y nuestra derivada de y. Y esto nos da como resultado una función x, y. Y número 4, de la misma manera que sacamos nuestra tercera, tomando en cuenta primero x, nuestra primera derivada. Luego vamos a sacar nuestra segunda derivada ahora con respecto a y. De la misma manera, x segunda de nuestra función con respecto a la derivada de y la derivada de x. Y esto nos da como resultado una función y(x). Bueno, puesto que estas 4 derivaciones parciales segundas pueden ser funciones de x como de y. Y es claro que pueden seguirse derivando nuevamente para obtener las derivadas de tercer orden y así sucesivamente hasta llegar a distintas derivadas parciales. Bueno, resulta natural la pregunta acerca de si el orden que realizamos en nuestra derivación afecta a un resultado. Supongamos que derivamos nuestra función original respecto a x y luego la derivamos el resultado respecto a y para obtener nuestra derivada cruzada, que sería acá xy. Ahora supongamos que de nuestra función original vamos a sacar la derivada de y a esta derivada la volvemos a derivar respecto a x para obtener como resultado cruzado f y x. ¿Qué podemos decir acerca de la relación entre estas dos? Que entre estas dos, en el teorema de Young, afirma de que de nuestra función original, nuestra función es continua. Es continua en un punto Tomando en cuenta lo anteriormente visto, podemos decir que las derivadas parciales veremos que las derivadas de segundo orden serán f de x, f y de y, fx de y, f y de x. En donde si tomamos de ejemplo, la siguiente función será f de x, y es igual a xy menos 2x, en donde nuestra primera derivada será con respecto a x, f de x será igual a y menos 2, ya que al derivar x en el primer término nos dará 1 y y solo se copiará como constante. En nuestra derivada con respecto a y sería f de y va a ser igual a x, porque solamente x, porque en el primer término si derivamos lo que es y nos dará 1, por lo cual x, que es nuestra constante, la colocaremos, pero en el segundo término, donde es menos 2x, no lo podemos copiar como constante, ya que no existe el término que estamos derivando, por lo cual este automáticamente se vuelve un 0. Ahora, estas serían nuestras primeras derivadas. Nuestras derivadas de orden superior sería f de x, que sería igual a 0, y nuestra segunda derivada respecto a y nos daría igual 0,
ya que en la primera derivada no existe y, esto automáticamente se vuelve un cero. Al operar las derivadas cruzadas también, que sería la primera derivada con respecto a x, solo que ahora tomaremos y como referencia para derivar. Entonces, en nuestra primera derivada con respecto a x, derivaremos ahora para y, en donde derivando y nos da igual a 1 y menos 2, ya que no cuenta con el término que estamos derivando, se volverá un 0. Al igual que en la primera derivada de y, que ahora será con respecto a x, como será respecto a x, y ya que nuestra primera derivada para y nos dio igual a x, pues derivaremos ese término y nos dará igual a 1. Y estos serían los resultados de las derivadas parciales de orden superior para este ejemplo. Para continuar con el tema de derivadas parciales de orden superior, tenemos el siguiente problema, que es f de x, y, x cuadrado, y por logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado. Como nos damos cuenta, aquí tenemos dos términos que dependen de x, que sería y y el logaritmo natural. Entonces sacamos dos funciones para identificar u y v y aplicando la regla de multiplicación. Entonces arrastraríamos x con y el logaritmo aparte para poder operarlos. Entonces la operación nos quedaría de la siguiente manera. Siempre vamos a derivar con respecto a x, que nos quedaría 2x, derivamos esto y venimos arrastrando la y porque es una constante y seguida el logaritmo natural, que nos quedaría así, más, como esta es la primera función que derivamos, más junto con esta, porque es nuestra constante, entonces derivamos la siguiente, que nos quedaría de la siguiente forma. Como dice la regla, es u, copiamos u, x cuadrado, y, por la derivada del logaritmo. Y como la derivada del logaritmo se realiza de la siguiente manera, copiamos el logaritmo natural con el exponente por la derivada del exponente, que nos quedaría 2x, porque estamos trabajando con respecto a x. Entonces eliminaríamos y porque y aquí no depende de x, no está junto con una función. Entonces nuestra respuesta nos quedaría de la siguiente manera: 2xy logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado, más multiplicamos esto, que nos quedaría 2x al cubo por y por el logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado. Esa sería nuestra primera derivada. Entonces, para seguir con la segunda derivada, tenemos un caso igual al que tenemos al principio. Entonces identificamos igualmente u y v, porque tenemos una multiplicación si nos damos cuenta. Entonces seguimos derivando con respecto a x, que nos quedaría, la derivada aquí es 2, pero como y es nuestra constante, como depende de x, la seguimos arrastrando por el logaritmo natural x cuadrado más y cuadrado más, recordemos que aquí tenemos dos funciones, entonces copiamos el 2x y por la derivada del logaritmo. Ya sabemos que se copia la base por la derivada del exponente, siempre con respecto a x, más de la misma manera trabajamos el siguiente término, que nos quedaría 6x cuadrado y por el logaritmo natural x cuadrado más y cuadrado. Entonces tenemos el mismo caso, que aquí seguiríamos trabajando con la regla de la multiplicación. Entonces nos quedaría 2x cubo y por el logaritmo natural
por la derivada del logaritmo, que ya saben cómo nos queda. Recuerden que siempre y lo vamos a eliminar porque no depende ni de x y porque estamos trabajando con respecto a x. Entonces la segunda derivada nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 2y logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado más 4x al cuadrado y por el logaritmo natural x cuadrado más y cuadrado más 6x cuadrado y logaritmo natural x cuadrado más y cuadrado más, aquí multiplicamos esto, que nos quedaría 4x a la cuarta y por el logaritmo natural x cuadrado más y cuadrado. Y así es como nos quedaría nuestra derivada parcial con respecto a x. Y si la queremos trabajar con respecto a y, trabajaríamos de la misma manera, solo que en lugar de trabajar con respecto a x, trabajaríamos con respecto a y los términos que no dependan de x, los términos que no dependan de y, serán eliminados. Por ejemplo, acá tenemos el caso que sería de x cuadrado, quedaría eliminado y solo derivamos lo que es y al cuadrado. Gracias. Para continuar con el tema de derivadas parciales de orden superior, y con el ejemplo anterior explicado, ahora tenemos con respecto a y, nuestra función con respecto a y utilizamos la misma expresión e identificamos u y v, que la tenemos acá, y derivamos respectivamente con la regla de la multiplicación también. Aquí tenemos x cuadrado, que será nuestra constante ya que no depende de y, pero la trabajamos como una constante, y el logaritmo natural si la trabajamos como una pendiente de y. Entonces copiamos el logaritmo natural, solo derivamos a y nos quedaría de la siguiente forma. Como y nos queda 1, la dejamos así, más u por la derivada del logaritmo natural y nos quedaría de la siguiente forma. Se copia el logaritmo y el exponente por la derivada del exponente. Recordemos que estamos derivando con respecto a y, entonces x quedaría eliminada y nuestra respuesta sería x cuadrado por logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado más 2x cuadrado, que sale de la multiplicación de acá, por y cuadrado por el logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado. En la siguiente, si nos damos cuenta, acá tenemos lo mismo que al principio. Entonces solo identificamos, al igual que acá u y v, acá x sería una constante todavía. Lo trabajamos como una constante porque no depende de y. Entonces la bajamos acá y trabajamos lo que es el logaritmo, la derivada de un logaritmo, que nos quedaría de la siguiente manera. Copiamos la base y la derivada del exponente. Siempre vamos a derivar con respecto a y. X quedaría eliminada porque sabemos que no depende ni de y y estamos trabajando con respecto a y. Más trabajamos con la siguiente expresión, que nos quedaría de la siguiente manera. X igual la trabajamos como una constante porque no depende de y derivamos y, que nos quedaría 2y por el logaritmo natural, más copiamos u y por el logaritmo, que copiaríamos la base. Ya saben muy bien cómo trabajar la derivada de un logaritmo por la derivada del exponente, que sería 2y, y x recordemos que se anula porque estamos trabajando con respecto a y. Y nuestra respuesta final sería x cuadrado 2y por logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado, más la multiplicación acá nos quedaría 4x cuadrado por y. Recordemos que aquí tenemos una multiplicación por el logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado, más tenemos la siguiente expresión, que multiplicaremos el 2y por el 2x cuadrado por y cuadrado, que nos quedaría 4x cuadrado por y al cubo por el logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado. Para continuar con el tema de derivadas parciales de orden superior, y con el ejemplo anterior explicado, ahora tenemos con respecto a y, nuestra función con respecto a y.
y utilizamos la misma expresión e identificamos u y v, que la tenemos acá, y derivamos respectivamente con la regla de la multiplicación también. Aquí tenemos x cuadrado, que será nuestra constante ya que no depende de y, pero la trabajamos como una constante, y el logaritmo natural si la trabajamos como una pendiente de y. Entonces copiamos el logaritmo natural, solo derivamos a y nos quedaría de la siguiente forma. Como y nos queda 1, la dejamos así, más u por la derivada del logaritmo natural, y nos quedaría de la siguiente forma. Se copia el logaritmo y el exponente por la derivada del exponente. Recordemos que estamos derivando con respecto a y, entonces x quedaría eliminada. Y nuestra respuesta sería x cuadrado por logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado más 2x cuadrado, que sale de la multiplicación de acá, por y cuadrado por el logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado. En la siguiente, si nos damos cuenta, acá tenemos lo mismo que al principio. Entonces solo identificamos, al igual que acá u y v, acá x sería una constante todavía. Lo trabajamos como una constante porque no depende de y. Entonces la bajamos acá y trabajamos lo que es el logaritmo, la derivada de un logaritmo, que nos quedaría de la siguiente manera. Copiamos la base y la derivada del exponente. Siempre vamos a derivar con respecto a y. X quedaría eliminada porque sabemos que no depende ni de y, y estamos trabajando con respecto a y. Más trabajamos con la siguiente expresión, que nos quedaría de la siguiente manera. X igual la trabajamos como una constante porque no depende de y derivamos y, que nos quedaría 2y por el logaritmo natural, más copiamos u y por el logaritmo, que copiaríamos la base. Ya sabe muy bien cómo trabajar la derivada de un logaritmo por la derivada del exponente, que sería 2y, y x recordemos que se anula porque estamos trabajando con respecto a y. Y nuestra respuesta final sería x cuadrado 2y por logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado, más la multiplicación acá nos quedaría 4x cuadrado por y. Recordemos que aquí tenemos una multiplicación por el logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado, más tenemos la siguiente expresión, que multiplicaremos el 2y por el 2x cuadrado por y cuadrado, que nos quedaría 4x cuadrado por y al cubo por el logaritmo natural elevado a x cuadrado más y cuadrado.